de la hemofilia en realidad. Hay alguna otra, pero las vamos a hacer un poco más cortita con respecto a esas otras, ¿ya? Porque las más importantes son las hemofilias y básicamente, bueno, y van a ver que las vamos a hablar como indistintas entre la A y la B. Después vamos a hacer una mención con respecto a la B, pero porque básicamente tienen la misma sintomatología, ¿ya? Difieren en algunas cositas que ahí se las voy a mencionar. Entonces, como hemofilias, ¿ya? Y un poquito de historia, eh, se empiezan a hacer se empiezan a mencionar la hemofilia, ¿ya? Así como en el Talmud babilónico, así como hace muchos años, ¿ya? En donde, no sé si lo vieron en algún momento en estas típicas historias de la Biblia, cosas así, donde al tercer hijo, ¿cierto? De una familia que generaban así como sangrado, sobre todo, hombre, hijo hombre, lo mataban, po, o ¿cómo se llama? O sea, perdón, no lo mataban. Si se habían muerto, ¿cierto? Otro hijo por algún tipo de sangrado, el tercer hijo eh, no le hacían la circuncisión, ¿ya? Porque obviamente los anteriores se morían circuncidados porque sangraban, sangraban, sangraban hasta que se morían, ¿ya? Entonces, la hemofilia como tal, no representada como con nombre y apellido, obviamente, pero ya se podía hablar de estos sangrados que mataban a la gente posterior a alguna intervención, ¿ya? Con el siglo XVIII, XIX, no, ahí no les voy a mentir, no me acuerdo bien, eh, se pasó a llamar como la enfermedad, no me acuerdo si de los nobles o de los reyes, ahí búsquenlo ustedes si quieren, ¿ya? Porque era típico de la clase alta europea, sobre todo a nivel de los reyes, pero porque se casaban entre primos, entre hermanos muchas veces, padre e hija, ¿ya? Entonces obviamente como esto está ligado al sexo, se transmitía, obviamente, ¿ya? Como les decía recién, ambos tipos de hemofilia, tanto la hemofilia A como la B, también hay una que es la C, que la vamos a hablar al final, pero las más importantes son la A y la B, tiene una distribución que es universal, ¿ya? Da lo mismo la etnia, ¿cierto? Da lo mismo el origen de donde venga la persona, puede tener el tipo de hemofilia. Y la más frecuente es la hemofilia A, ¿ya? Y como está ligada al cromosoma X, tenemos que asumir también de que el hombre siempre va a tener la enfermedad, ¿ya? En cambio, las mujeres pueden ser portadoras y transmisoras, obviamente, ¿ya? Son de las coagulopatías congénitas más graves, ¿ya? Y son muy frecuentes. La hemofilia A, ¿cierto? Es un factor, es un déficit, ¿cierto? Cuantitativo del factor 8, ¿ya? Y es que es la diferencia del B, que es un déficit, ¿cierto? Que va a afectar eh, al factor 9, ¿ya? Así que 8A, 9B, para que se lo aprendan, facilito, ¿ya? La herencia, como les dije recién, es recesiva, va ligada al sexo, ¿ya? Por eso el hombre es enfermo y la mujer es portadora, ¿ya? Y en la actualidad, en más de la mitad de los casos que existen, en realidad no se ha podido asociar a un problema familiar congénito, ¿ya? Hay algunos que son de aparición nueva, ¿ya? Esporádico o de novo, como quieran decirle. Los podemos clasificar en alguna serie de casos, ¿ya? Eh, pero con cuantificación del factor deficitario, ¿ya? Si falta el factor 8, si falta el factor 9, y en base a esto nosotros podemos sacar ¿cómo se llama? Esta clasificación, ¿ya? Y obviamente van a aparecer ciertos eventos hemorrágicos para poder distinguirlos también. Según los criterios internacionales, ¿cierto? Establecidos, la hemofilia lo vamos a definir como una hemofilia grave cuando tenemos menos 0,01 unidades internacionales por ml, ¿cierto? O menor a 1% del normal, ya sea de cualquier factor, tanto para la hemofilia A como para la hemofilia B. Moderada, cuando está entre 0,01 y 0,05, o sea, entre el 1 y el 5%. Y leve, cuando es mayor a 0,05 y menor a 0,4, o sea, entre un 5 y un 40%. Y les quise poner esa tablita que muestra también la clasificación y la manifestación clínica, ¿ya? En el caso de la grave, menor al 1%, hay una hemorragia que son espontáneas, ¿ya? Que obviamente el paciente se desangra, ¿ya? En la moderada tenemos estas hemorragias con traumatismos leves, ¿cierto? Moderado, o sea, básicamente el paciente no es que sangre de la nada, sino que tiene que haber algún como sea, antecedente traumático, ¿ya? O
algún evento quirúrgico. No quiere decir que sea solamente de una. Por ejemplo, el paciente grave tiene hemorragia espontánea, pero obviamente también va a sangrar si le hacen algún evento, si quirúrgico obviamente, o si lo golpean, ¿cierto? Ya no son excluyentes, ¿ya? Y piénsenlo como que se va sumando, ¿ya? Pero entre más leve, más severo tiene que ser el traumatismo, ¿ya? Para que sangre, ¿ya? Por ejemplo, por eso en la leve se habla de que por lo general es asintomática y tiene estas hemorragias que por lo general son leves o moderadas, ¿ya? Cuando el paciente se somete a alguna intervención quirúrgica. En cuanto a la clínica, siento es variable, es heterogénea, va a depender del subtipo, si es A o B, o sea, si hay déficit del factor 8 o del factor 9, ¿ya? Y obviamente de la gravedad del factor, como vimos recientemente. La clínica, ¿cierto?, más característica de la hemofilia es los hemartos, ¿ya? Los pacientes tienden a tener dolor a nivel ¿cómo se llama? De las rodillas, sobre todo, y ahí nosotros las empezamos a sospechar. Ya, es este sangrado intraarticular, ¿cierto? Eh, como les dije recién, es la manifestación clínica más frecuente tanto para la A o para la B, ¿ya? También puede ser esporádico, puede ser secundario, ¿cierto? Algún tipo de traumatismo, como lo hablamos recién, va a depender de la gravedad de la hemofilia que tengamos. También puede ser espontánea, ¿ya? Por lo general es una causa de morbilidad grande en estos pacientes, ¿ya? Porque acuérdense que la sangre como tal, sobre todo si son sangrados repetidos, ¿ya? Dentro de la articulación, acuérdense que la sangre irrita, ¿ya? Por lo tanto, también va generando cambios en la estructura anatómica a nivel de las articulaciones, destruye los cartílagos articulares, eh, genera alguna especie de desviación, obviamente, la articulación no funciona bien, ¿ya? Y en ocasiones obviamente hay que corregirlo quirúrgicamente. ¿Cuál es el problema? Es que si lo operamos, sangran, ¿ya? Eh, Hay un nombre para esto que es la artropatía hemofílica, ¿ya? Entonces hay que ir a buscarla porque como ya sabemos genera obviamente trastornos funcionales en los pacientes. Eh, Como tal, casi siempre o en la mayoría de los casos, o donde es más frecuente, va a ser a nivel de las rodillas, de los tobillos y de los codos. De los hombros no recuerdo bien, pero por lo general son las que soportan más peso, ¿ya? Los hematomas también intramusculares, ¿ya? Que son frecuentes en los pacientes hemofílicos, ¿cierto? Sobre todo que son secundarios a traumatismo, se puede dar de forma espontánea, igual que lo que les mencionaba recién. Pueden producir algunas contracturas crónicas, ojo con eso, porque hay pacientes que llegan, ¿cierto? Que no se les ve el moretón, que no se les ve nada, ¿cierto? Y que no se acuerdan tampoco que tuvieran algún antecedente de trauma, ¿ya? Y uno los trata como una contractura, y ahí vamos dándole el Prevex, le damos la ciclobenzaprina y el paciente no mejora, no mejora, después tiene otro sangrado y ahí al final nos damos cuenta de qué es lo que estaba ocurriendo. También obviamente como es muscular, ya también puede estar asociado, por ejemplo, o cerca de una articulación y también va a afectar la movilidad de la articulación, entonces muchas veces se van como por el lado de la articulación y le toman una radiografía, por ejemplo, y la radiografía está normal, ¿ya? Entonces hay que tener, ojo, un alto índice de sospecha también. ¿Ya? Porque obviamente va a generar morbilidad en estos pacientes. Cuando es importante, en realidad, o cuando lo he visto yo, más importante, donde hay que poner como más atención en los músculos que no son parte de los miembros superiores, ya menos de los miembros inferiores, o sea, piernas, brazos, ya, porque también pueden tener sangrado, ya. No sé si se le ocurre algún músculo que puede sangrar y que va a ser difícil que nos demos cuenta y que duele y de hecho se puede abscedar y el paciente hace una sepsis y se muere, ¿no? Miocardio. Eh, sí, puede hacer algún sangrado, ¿cierto? Pero hay otro que es mucho más especial porque por lo general se asocia como un dolor abdominal, a veces lumbar, y es súper difícil pesquisarlo. Y por lo general termina abscedándose, el psoas, ¿ya? Es un músculo importante, ¿ya? Porque genera a veces esta lumbalgia, ¿ya? Y como les dije recién, pues, cuando uno piensa que algo solamente muscular, lo tratamos como algo muscular y terminamos perdiendo al paciente, ya sea por... ¿Mm? Oye, Pimi, ¿Qué pasó?
Panchi, ¿es cierto que a ti la gente así te cae mal? Alguien activó el micrófono. No sé quién es. Ya. Entonces, en general, ¿cierto? El riesgo de sangrado en cualquier localización es superior en los pacientes con hemofilia, ¿ya? Hemorragias que son intracraneales, ¿cierto? Digestivas, hematuria, hematoma espontáneo, ¿ya? Vamos a encontrar a veces petequias, pero ojo con las petequias porque por lo general son problemas más vasculares, ¿ya? Y sobre todo a nivel de lo que veíamos recién, que son las trombocitopenias, ¿ya? Porque al final hay una extravasación, ¿cierto?, de la sangre a nivel del capilar, y eso es lo que genera la trombocitopenia. Uno ve más petequia cuando son cosas autoinmunes, cuando vasculitis, ese tipo de cosas, ¿ya? Aquí las podemos ver, sí, pero por lo general vamos a ver hematomas, ¿ya? Eso es lo que uno ve generalmente. Como les decía así recién, esto es mucho más frecuente en el hombre, ¿ya? Las mujeres, por lo general, que tienen hemofilia, ¿cierto? Son asintomáticas, ¿ya? Pero más que nada porque tienen estos factores en un 50%, ¿ya? Tienen otro cromosoma que tiene el factor como tal sano, ¿ya? En el cromosoma X, por lo tanto, no van a hacer la clínica como tal, pero también se pueden encontrar, ¿ya? También porque quizás no hacen la hemorragia espontánea, pero al ser portador igual tienen un riesgo hemorrágico un poquito más elevado, ¿ya? Sobre todo si aparte el otro cromosoma también tiene como alguna alteración justo en la sección que se genera ¿cómo se llama? El, el gen, ¿ya? También puede ocurrir, es muy raro, ¿ya? Pero también podría pasar. En cuanto al diagnóstico, ¿ya? Al tratarse, ¿cierto?, de este trastorno de la hemostasia que es secundaria, afecta obviamente a los factores de la coagulación, que es un estudio que es básico, que siempre tenemos que pedir, ¿ya? Pero por lo general el TTPA, ¿cierto? Perdón, el tiempo de protrombina, ya el TP, por lo general es normal, ¿ya? El TTPA también puede estar normal o alargado, ¿ya? Porque acuérdense que son los factores 8 y los factores 9, ¿ya? Por lo tanto, el TTPA es el que se podría alargar más frecuentemente. Requiere una sospecha, ¿cierto?, diagnóstica, como dice en la pantalla, ¿ya? En pacientes varones con hemorragia atípica, sobre todo, y a repetición, ¿ya? Si tienes este martro, ¿cierto?, lo que les decía yo, golpes o moretones fáciles con traumatismos leves, ¿ya? Hemorragia espontánea, sobre todo, que acuérdense que si una hemorragia se genera de forma espontánea, es mucho más grave, ¿ya? Eso tenemos que ir a buscarlo. Antecedentes personales, ¿cierto? Historia clínica, sobre todo si alguien en la familia también tenía la enfermedad, ¿ya? No pasar por alto, ¿cierto? La historia familiar de los trastornos de la hemostasia, eso es súper importante. Hay que pedir hemograma, ¿cierto? En los pacientes con hemofilas que van a tender a ser normales porque no va a haber una anemia, a menos que tenga ciertos sangrados recurrentes y obviamente ya por una cosa de pérdida, como habíamos visto en los factores que podrían generar la anemia ferropénica, podemos encontrarnos con una anemia, pero es poco probable, ¿ya? No vamos a tener problemas con las plaquetas en cuanto a la parte numérica, porque ya sabemos que esto no es un trastorno de las plaquetas, ¿ya? Como les decía en un principio, el tiempo de protrombina va a ser normal, con un tiempo de un TTPA, ¿cierto?, que va a estar alargado, básicamente porque son los factores que se están afectando. Y el test de mezclas, ya que como les quise poner ahí más o menos que era, que básicamente mezclan la sangre de ustedes con una sangre que está normal, ya, para ver si es que se corrige el TTPA. ¿Y por qué? Porque si yo tengo un TTPA con un factor, ya sea 8 o 9 alterado, y le estoy poniendo sangre cuyos factores están normales, cuando yo mida el TTPA de nuevo de esta nueva mezcla, de esta nueva sangre, ¿cierto? Se debería corregir porque le estoy aportando los factores que le faltan, ¿ya? Por lo tanto, si yo veo, ya, que un paciente tiene una sospecha de hemofilia y yo su sangre la mezclo con otra sangre y el TTPA se corrige, yo puedo dar por sentado casi que este paciente tiene una hemofilia, ¿ya? Si no se corrige y todavía sigo pensando en hemofilia, ya sea A o B, tengo que sospechar que quizá hay algún inhibidor que lo vamos a hablar más adelante. Y la prueba estándar, ¿cierto?, diagnóstica es la cuantificación de los factores 8 y 9, y esto es porque nos permite confirmar, ¿cierto?, que los valores están por debajo del límite normal, y acuérdense que como vimos recién, esto nos habla también de gravedad y obviamente, o de forma secundaria de pronóstico.
Aquí les quise poner lo que íbamos a ver, ¿ya? El TTPA, ¿cierto? Va a estar alargado, el TP va a estar normal, el test de mezcla, vamos a corregir, ¿cierto? El TTPA, ¿ya? La cuantificación como tal va a estar disminuida, ahí dependiendo de cuánto esté disminuida, vamos a saber si es leve, moderado o grave, ¿ya? Y el estudio molecular, que va a depender obviamente cuáles son las alteraciones que se encuentren y por qué están fallando estos factores, ¿ya? Por lo general es poco probable que lleguemos a estudio molecular, yo por lo menos nunca lo he visto, ¿ya? Pero tenemos que estar conscientes de que existe y que obviamente se puede solicitar. En cuanto a su tratamiento, generalmente en estos pacientes, ya, sobre todo con hemofilia leve o moderada, solamente van a ocupar el tratamiento o lo vamos a administrar, ¿cierto? Cuando los pacientes tengan algún sangrado, ¿ya? Como profilaxis, obviamente, si es que se va a hacer alguna intervención, ¿cierto? Eh, ahí se puede aplicar, sobre todo en algunas medidas invasivas, ¿ya? Pero obviamente en pacientes que tengan mayor disminución del factor y con sangrado, ¿cierto? O con riesgo de sangrado espontáneo, por lo general estos pacientes que tienen hemofilias más graves, se utilizan programas incluso de profilaxis, ya que básicamente le están administrando siempre el factor que está faltando, ya 2 o 3 veces por semana, ¿cierto? Eh, para poder aumentar ya sea el factor 8 ya o el factor 9. Y por lo general esos pacientes tampoco es que queden sanos. Si son severos pasan a moderados. Entonces, como que ayuda obviamente, mueren mucho menos, ¿ya? Pero tampoco es que los vayamos a sanar completamente, ¿ya? Va a depender, como les decía, de la gravedad de la enfermedad y de la clínica hemorrágica. Es importante, ¿cierto?, el tratamiento precoz. Obviamente, yo no quiero que un paciente se desangre, ¿ya? En el caso de la hemofilia, es de especial importancia la adopción de programas, como lo que les decía recién en cuanto a la progresión, a la prevención del sangrado, ¿ya? Tienen que ir siguiendo algunas intervenciones que son generales, ya de estas recomendaciones como tal, que son parecieran ser un poco obvias, ¿cierto? Si yo tengo un paciente que sangra cuando tiene algún golpe, ya obviamente no lo voy a hacer o no lo voy a dejar que practique un deporte de riesgo, ya sobre todo de alto contacto. Tampoco le voy a dar un elemento, ¿cierto?, que inhiba la agregación plaquetaria, como la aspirina, ¿ya? Los AINES, porque acuérdense que los AINES también inhiben el tromboxano, ¿ya? Por lo tanto, obviamente, actúan dentro de todo, no tanto como la aspirina, pero obviamente tiene alguna afectación a nivel plaquetario en cuanto a su agregación, ¿ya? Y todos los problemas que traen los AINES, obviamente. Si tengo un AINE que aparte me puede generar alguna úlcera, ¿ya? Esa úlcera va a sangrar. Las inyecciones intramusculares, porque obviamente no se pueden comprimir, son territorios que van a sangrar, que están bien vascularizados, entonces obviamente voy a intentar evitarlas, ¿ya? Y de ahí viene a veces un mito dentro de la medicina y del tratamiento, que voy a prender la luz porque estoy ya todo oscuro. Porque, y no sé si ustedes han escuchado de repente que los pacientes que toman anticoagulantes, orales sobre todo, no se pueden inyectar en el glúteo, por ejemplo. Y la verdad es que hasta cierto punto eso es real, ¿ya? Pero no porque tenga un anticoagulante, si es que lo necesita, ya vamos a dejar de hacerlo. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un paciente que tiene una fibrilación auricular? Y aparte de la fibrilación, ¿cierto? Por algún tumor o cualquier cosa, le tuvieron que sacar el estómago, ¿ya? Y este paciente ahora aparte tiene una gastrectomía, ¿cierto? Completa, ¿ya? Y necesitamos administrarle B12 o ácido fólico, ¿cierto? Eso va a ser de forma intramuscular, ¿ya? Entonces uno dice, chuta, pero eso está anticoagulante. Entonces, ¿de qué dejo que muera? ¿De una anemia megaloblástica a futuro? ¿Ya? O ¿cómo se llama? De un hematoma a nivel del glúteo, ¿ya? Obviamente todo lo pincharíamos igual, ¿ya? Veríamos obviamente otros escenarios para poder mejorar disminuir, perdón, el riesgo sangrado, pero lo más probable es que igual lo terminemos pinchando, ¿ya? Entonces son cosas que se contraponen, pero hay que ver el riesgo versus el beneficio. Ahora, si el paciente tiene una hemofilia, ¿ya? Ahí casi que está contraindicado, ya es distinto, dependiendo de la hemofilia, como ya hablamos. Cuando se produce el sangrado, ¿cierto? Existen diferentes opciones terapéuticas, como ya lo habíamos hablado de forma somera, ¿cierto? Tenemos estos concentrados del factor 8 o 9, ¿ya? El plasma fresco congelado, que básicamente es plasma, ¿ya? Por lo tanto, tiene factores de la coagulación. El crioprecipitado, que básicamente es el plasma, pero más filtrado, ¿ya? La desmopresina, sobre todo en la hemofilia A leve, porque acuérdense que aquí involucra el factor 8, ¿ya? No el 9. Por lo tanto, la desmopresina no nos sirve mucho en la hemofilia B, ¿ya?
tenemos algunos anticuerpos monoclonales también que van a simular, ¿cierto?, el efecto del factor 8, como el emicizumab, ya que es para la hemofilia A también, porque simula el factor 8. Acuérdense, si yo tengo hemofilia B, no le voy a dar esas intervenciones, no me van a servir, ¿ya? Y obviamente, como la tecnología y la medicina avanza, ¿cierto?, muy rápido, ¿ya? Hay algunos eventos, más que nada en la práctica genética, que han podido facilitar de cierta manera el tratamiento de estos pacientes. Yo no lo quise poner porque en realidad no es un tema que maneje tampoco, ¿ya? Sé que han habido avances grandes en esto, pero están lejos todavía de llegar acá. En cuanto a los aspectos, ¿cierto? Como les decía en un principio, que son propios de la hemofilia B, ya tenemos que tomar en cuenta que casi todo el contenido que le he hablado, ¿cierto? Tenemos que asumir que el tema como tal es superponible tanto para la hemofilia A como para la hemofilia B, pero obviamente tiene algunas características que son propias, ¿ya? Podemos encontrar, ¿cierto?, pacientes con hemofilia B grave según los niveles plasmáticos del factor 9, ¿ya? Pero se encuentran asintomáticos desde el punto de vista hemorrágico. En este caso, ¿cierto?, la hemofilia B como tal comparte también herencia y algunas manifestaciones hemorrágicas, la hemofilia A con la hemofilia B, ¿ya? Sin embargo, hay que considerar que la correlación entre los niveles del factor y el riesgo hemorrágico no es tan evidente como en la hemofilia A, ¿ya? Como les decía recién, cuando había disminución, ¿cierto?, de los niveles como tal, a veces la hemofilia B puede tener niveles muy bajitos y no presentar una hemorragia mayor, ¿ya? O tener los niveles perdón, puedo tener una disminución muy brusca, muy grande del factor 9, pero no presentar una hemorragia grande, como puedo tener niveles de- del factor 9 no tan disminuidos y sí presentar una hemorragia que es grave, ¿ya? Entonces no se correlaciona tanto. La administración, ¿cierto?, de desmopresina no tiene ningún valor, como se los dije recientemente, porque básicamente lo que hace es manifestar el factor 8, pero hay algunos tratamientos que básicamente es la administración de concentrados del factor 9 que también lo podemos obtener. En cuanto a a la hemofilia, ¿cierto?, y su inhibidor, ya hay que entender que hay ciertas manifestaciones, ciertas algunas situaciones en las que el sistema inmunológico propiamente tal de la persona obviamente afectada va a reaccionar, ¿cierto?, cuando le estamos administrando ya sea el factor 8 o el factor 9 que es sintético, ya genera algunos anticuerpos que son de tipo IgG, antifactor 9 o antifactor 8, ¿ya? Por lo tanto, al generarse esta inhibición, cuando le damos estos medicamentos, dejan de ser tratamiento, ¿ya? Por lo tanto, el paciente mantiene su hemofilia y no lo podemos, ¿cómo se llama? No nos sirve administrarlo. Entonces, la presencia del inhibidor, ¿cierto?, en un paciente hemofílico se traduce en un aumento de la clínica hemorrágica porque obviamente ya no está haciendo su función. El diagnóstico, ¿cierto?, además de la sospecha clínica, que es un paciente que por lo general iba respondiendo al tratamiento y posterior al tiempo después deja de responder, sigue con los sangrados, ¿cierto? Uno mide el factor y está disminuido, ya hay que sospecharlo como tal, porque obviamente como les decía recién, nosotros podíamos hacer este test, ¿cierto?, de mezcla, y si tenemos un inhibidor, al mezclar las dos sangres, el inhibidor se va a comer, ¿cierto?, el factor 8 o el factor 9 de la sangre sana, entre comillas, por lo tanto el factor de mezclas, perdón, no va a normalizar el TTPA, ¿ya? Entonces podemos identificarlo de esa manera. El tratamiento, ¿cierto?, de estos pacientes con hemofilia e inhibidor va a tener dos pilares importantes. Uno, que es tratar los episodios hemorrágicos, y el otro es eliminar el inhibidor. Para tratar los episodios hemorrágicos, ¿cierto? Como no tenemos ¿cómo se llama? La eficacia, ¿cierto?, de los concentrados, porque obviamente está el inhibidor que lo está neutralizando. Podemos utilizar algunos medicamentos, ¿cierto? Algunos fármacos que van a actuar como bypass, ¿ya? Por ejemplo, el factor 7, que es recombinante, ¿cierto? El recombinante activado, ¿ya? Que obviamente va, ¿cierto?, de cierta manera imitar algunos de los factores y va a activar la vía de la coagulación, ¿ya? Y la otra opción, que yo por lo menos nunca la he visto como tal, pero que recuerdo que me la mencionaban harto, que es administrar un factor 8, pero de cerdo, ¿ya? Factor 8 porcino, ¿ya? Que
por algún motivo que yo la desconozco, no sé si existirá o no la recuerdo en realidad, no genera esta reactividad cruzada, ¿cierto?, con los anticuerpos. Por lo tanto, el inhibidor como que lo bypassea. ¿Ya? Uno le da el factor como tal, afecta la parte de la coagulación, pero el anticuerpo no lo degrada, ¿ya? O no lo inutiliza en realidad. Y la otra opción es eliminar el inhibidor, ¿ya? Que básicamente se hace con algunos medicamentos biológicos sobre todo. Y básicamente lo que uno puede hacer ahí es, bueno, aparte de estos biológicos, es administrar tanto factor como que tú saturas el sistema, ¿ya? Porque hay tanto factor por ahí que el inhibidor se adhiere, ¿cierto? Se acopla, pero hay tanto factor como tal que no alcanza a inhibirlo todo, ¿ya? Eso también se puede dar. Entonces uno le da grandes cantidades del factor en cuestiones que esté faltando, ya sea el 9 o el 10, y lo que hace en realidad es saturarlo. Satura el sistema y el paciente obviamente revierte el sangrado o la hemofilia en ese caso. Otras coagulopatías importantes que hay que mencionar eh, son las coagulopatías congénitas, ¿cierto? ¿Ya? Que tienen esta clínica hemorrágica, ¿cierto? Exacerbada y que son generalmente producidos por alteraciones cuantitativas o cualitativas, ¿ya? De proteínas plasmáticas o de otros componentes que forman parte de la hemostasia primaria, de la secundaria o de la fibrinólisis. Las más frecuentes, obviamente ya las vimos, dentro de la hemostasia primaria. Eh, Vimos las trombocitopenias, que fue la de la primera clase, y las trombopatías, obviamente, congénitas, y la enfermedad de von Willebrand. ¿Ya? En cuanto a la hemostasia secundaria, eh, por ahora solamente vimos las que revisamos recién, que es la hemofilia A, ¿cierto? La hemofilia B, y también la enfermedad de von Willebrand, porque no sé si se acuerdan que le había comentado que podría estar asociada tanto a la hemostasia primaria como secundaria. Se lo dije, parece que cuando empezamos recién a hablar de von Willebrand. Ahí después cuando ustedes lo repasen lo van a recordar. ¿Ya? Obviamente estas enfermedades se van a presentar en frecuencia mucho menor, ¿cierto?, que lo que hemos visto anteriormente. Acuérdense, hemofilia A, von Willebrand, son las más frecuentes, ¿ya? Pero obviamente tienen implicaciones clínicas que uno tiene que conocer siempre, ¿ya? Hay ciertos elementos con los que uno puede facilitar la comprensión como tal, ¿ya? Sobre todo, yo siempre cuando hago este tipo de clases le digo a los alumnos que intenten como segmentar las cosas, dividirlo, ¿cierto? Y en este caso también lo ideal siempre es dividirlo de forma ya sea congénita o hereditario, ¿cierto? Y los factores que son adquiridos, ¿ya? Que pueden ser idiopáticos dentro de todo. ¿Ya? Existen muchos otros trastornos congénitos, ¿cierto?, que van a afectar también el fibrinógeno, factores de la coagulación distintos como el factor 8 y el 9, ¿cierto? El factor 3, el factor 12 también se pueden ver afectados. ¿Ya? El factor 5, que es el calcio, no sé si lo sabían. ¿Ya? No les quise poner una imagen de las vías de coagulación porque asumí que las sabían, ¿ya? Igual tampoco les voy a preguntar eso, pero sería bueno quizás que lo repasen. ¿Ya? Entonces, dentro de esto tenemos las coagulopatías que son congénitas, ¿cierto? Que van a cursar con un TP normal, ¿cierto? Y con un TPA que va a estar alargado. En este caso, ¿cierto? Tenemos el déficit de factor 12, ¿ya? Que también se conoce como enfermedad de Hitman, ¿ya? Que paradójicamente, en vez de hacer hemorragias como tal, lo que hace son trombosis, ¿ya? El tratamiento como tal no consiste obviamente en dar medicamentos que mejoren la coagulación, porque si está haciendo eventos trombóticos y yo mejoro o exacerbo la coagulación, el paciente va a hacer trombosis sistémica, ¿ya? Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer con estos pacientes en realidad es anticoagular. El déficit de factor 11, que es la hemofilia C, que se la había mencionado anteriormente, ¿ya? Tiene una herencia que es autosómica, que es recesiva, ¿cierto? Por lo general la encontramos en población judía. Tenía un nombre que no recuerdo, no me pueden acordar, ni encontré cuando estaba haciendo la clase, ¿ya? Pero que por lo general se da en la población judía, ¿ya? Es la tercera en frecuencia, obviamente, posterior a la hemofilia A y la hemofilia B, ¿ya? Nunca he averiguado por qué tienen ese nombre como tal, pero quizá igual que la hepatitis que se fueron, sí, que la hepatitis que se fueron descubriendo y le iban poniendo la letra, ya quizás pasa lo mismo, ¿ya? Los episodios hemorrágicos asociados no suelen ser graves, generalmente son secundarias intervenciones que son más invasivas.
Y el tratamiento consiste en la administración de los concentrados de factor 9, básicamente el mismo tratamiento que veíamos anteriormente. Si me falta un factor, lo corrijo, ¿ya? Lo administro en realidad. Tenemos estas coagulopatías congénitas también que van a cursar con un tiempo de protrombina que está alargado, o sea, el TP está alargado, pero ahora el TTPA está normal, ¿ya? Aquí estamos hablando entonces de la vía que es extrínseca y la vía que es intrínseca. Actualmente, solo para que lo sepan, ya no se habla tanto de vía intrínseca y extrínseca, ¿ya? Ahora se habla como de un continuo de la vía, donde hay una fase donde hay una expansión, ¿ya? De utilización, de activación, ¿ya? Eso no lo quise agregar porque si no la clase se iba a prolongar mucho y tampoco estaba dentro de lo que es el temario, ¿ya? Pero actualmente ya no se habla tanto de la vía intrínseca y extrínseca. ¿Ya? La causa congénita más frecuente en este caso es el déficit de factor 7, ¿ya? Se trata de un trastorno con carácter autosómico recesivo, es poco frecuente, la clínica generalmente solo aparece en los pacientes homocigotos para la enfermedad, ¿cierto? Es superponible, ¿cierto?, al resto de los déficits raros de factores, ¿ya? Y el tratamiento de elección, obviamente solamente si presenta hemorragia, es dar el factor 7 recombinante activado, ¿ya? Y solamente, bueno, para que recuerden, y mirándolo desde una perspectiva antigua, ¿cierto? Si los factores de la vía intrínseca producen cierto alargamiento del TTPA, en el caso, ¿cierto?, de que el tiempo alargado sea el de protrombina, ¿cierto? Debemos sospechar entonces de que la deficiencia de alguno de los factores de la vía extrínseca, ¿ya? Entonces, intrínseca TTPA y extrínseca el TP, ¿ya? Básicamente eso es lo que tienen que saber. Por eso, por ejemplo, la vitamina K, que inhibe los factores dependientes de la vitamina K, va a alterar el TP y por eso nosotros lo medimos con INR. Y por ejemplo, en el caso de anticoagulantes, cuando hablamos de la heparina no fraccionada, ¿ya? Eleva el TTPA. Y por eso los pacientes nosotros los vamos midiendo con TTPA porque obviamente afecta la vía intrínseca, ¿ya? Eso no sé si lo sabían, pero es bueno que lo conozcan. Al final de esta clase les había agregado algo de anticoagulantes, pero lo saqué porque también queda muy largo. Ahora, si lo quieren aprender de eso, igual se los puedo enviar, ¿ya? Los coagulopatías congénitas con otras alteraciones en tiempos de coagulación, ¿ya? Aquí obviamente hablamos de hemostasia primaria y la fibrinólisis sin ocasionar cierta alteración en la cascada de coagulación, ¿ya? Coagulopatías congénitas que cursan con tiempos de coagulación normales, tenemos el déficit o alteración, ¿cierto?, en el factor 13, que no forma parte de la cascada de coagulación como tal, ¿ya? Se conoce obviamente, pero tiene un papel que es fundamental, ¿cierto?, en la estabilidad del coágulo de fibrina, ¿ya? Que se forma a partir de esto, obviamente. Y está implicado, como dice ahí, también en los procesos de implantación del cigoto, del desarrollo de la gestación durante las primeras semanas, entonces, me quedo separado. Entonces, obviamente lo vamos a ver en los partos, ¿cierto?, en las mujeres embarazadas. Y obviamente, dada la normalidad, ¿cierto?, en las pruebas básicas de coagulación, es poco probable que se sospeche, ¿ya? Debe existir entonces un alto índice de sospecha por parte de los profesionales médicos, obviamente, y sobre todo lo vamos a ver en las mujeres, ¿ya? Este trastorno como tal, siempre, a pesar de que es raro, siempre merece ser nombrado, ¿ya? El factor, el déficit, ¿cierto?, del factor 13, yo lo he visto sobre todo, por eso le hago hincapié tanto en las mujeres embarazadas, ¿ya? Porque igual tiende a ser autosómico, ¿cierto?, recesivo, ¿ya? La clínica como tal es súper heterogénea, ¿ya? Desde sangrados que son leves a un poco más severos. Tiende a ser un poco más tardío, obviamente, después del traumatismo. O sea, uno sufre el traumatismo y posterior, porque acuérdense que como dice en la primera sección de acá, en realidad tiene que ver con la estabilidad del coágulo, ¿ya? Por lo tanto, el coágulo se tiene que formar o se forma y cuando ya se está estabilizando, ahí recién aparece el sangrado con esta entidad, ¿ya? Entonces siempre va a aparecer después de los traumatismos o de las intervenciones quirúrgicas, cuando ya el paciente ya lo operaron, qué sé yo, y una vez que está así como casi que reposando, estos pacientes sangran, ¿ya? Pero también obviamente se va a asociar a algunas otras evidencias, como el sangrado del cordón umbilical, ¿ya? Que también es importante, obviamente, ¿ya? En mujeres también que tienen aborto a repetición, o sea, cuando pensemos en abortos a repetición, no solamente vamos a pensar en trastornos como
¿cómo se llama? El síndrome antifosfolípido, que lo vamos a mencionar. Ya, también tenemos que pensar en entidades como esta. Y el tratamiento, como todos los demás, vamos a administrarle, ¿cierto?, los concentrados de este factor que también va a estar deficitario. Aquí les quise poner las coagulopatías congénitas con TTP anormal, con TP normal, TTP alargado, ¿cierto?, con TP normal, TTP anormal con TP alargado y cuando ambos están alargados. ¿Ya? Esto puede que sea preguntable, porque es necesario que sepan identificar estos trastornos. Como les decía recién, de repente ocurre que tenemos pacientes, por ejemplo, que están graves, ¿ya? Y no sé si ustedes saben de dónde viene la vitamina K. ¿Ya? La vitamina K que nosotros utilizamos para medir, ¿cierto?, la coagulación o para hacer estos factores de la coagulación, la absorbemos a nivel de nuestro intestino, ¿ya? Pero no viene de los alimentos. Nosotros la podemos consumir, sobre todo de los vegetales, ¿cierto?, de las sustancias verdes, y aquí viene otro mito súper importante de la medicina, ¿ya? Que es cuando los pacientes que toman anticoagulantes inhibidores de la vitamina K, como la warfarina y el neocintrón, les dicen así como, usted ahora como va a tomar este medicamento, ya no puede consumir grandes cantidades de verduras, por ejemplo, verduras verdes, obviamente, ¿ya? Porque como tienen vitamina K, va a alterar la funcionalidad del medicamento y usted no va a estar anticoagulado. Por ejemplo, un paciente con FA, con un trombo intracavitario, lo que sea, ya una trombosis venosa profunda a repetición, un TEP, qué sé yo, por lo que necesita una anticoagulación prolongada, no puede consumir cosas verdes. Y eso de cierta manera es mentira, ¿ya? Porque la vitamina K que nosotros utilizamos para generar todos estos factores de la coagulación, la absorbemos, ¿ya?, como producto de las bacterias gastrointestinales, ¿ya? Que es un tipo de vitamina K que se parece obviamente a la que comemos en los alimentos, pero la de los alimentos tiene que sufrir algunos procesos metabólicos para que podamos utilizarla como factor de la coagulación, como un cofactor en realidad. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con eso, y hay que empezar a normalizar el hecho de que sí pueden comerlo. Ahora, obviamente si yo me como, no sé, 3, 4, 5 kilos de lechuga, ¿ya? Quizás lo más probable es que sí absorba mucho, sí se metabolice mucho y sí me afecte la coagulación. Entonces, en realidad, lo que uno debería decirle a estos pacientes es que no genere, ¿cierto?, una sobrecarga de esos alimentos, pero sí puede seguir comiéndolo, porque aparte, cuando nosotros vayamos a hacer el ajuste del tratamiento anticoagulante, con estos medicamentos que les digo yo, en realidad lo vamos a hacer dependiendo de cómo sea la alimentación del paciente. O sea, si el paciente todos los días come una lechuga o todos los días come verduras varias, ¿cierto?, verdes, yo cuando vaya a corregir el medicamento, ya va a ser asumiendo de que el paciente come eso, por lo tanto, ese es su diario vivir. Si yo después de eso le digo al paciente, deje de comer esta sustancia, ¿ya? Voy a tener un TP que se va a estar prolongando más de lo necesario, ¿cierto? Y ahí empiezan a generarse algunos problemas. Entonces, como concepto, ustedes ya no van a repetir eso, esas mentiras que repiten algunos, sino que se van a adaptar. Y ahora, sobre todo, por el hecho de que en la mayoría de los pacientes vamos a utilizar los anticoagulantes nuevos, que son el dabigatran, ¿cierto? O sea, nuevo entre comillas, en realidad son directos, ya llevan más de 15 años en el mercado, ¿ya? Pero el dabigatran, el edoxaban, ¿cierto? El rivaroxaban, ¿ya? Y se me olvidó uno, porque son 4. Dabigatran, ese es el otro. Dabigatran, edoxaban, apixaban y rivaroxaban. No sé si repetí uno, pero son 4. Y como mnemotecnia, solo para que se aprendan, los que son Saban como tal, actúan a nivel del factor 10 y el Dabigatran de la trombina. Dabigatran, TR, trombina. Son mnemotecnias que aparecen por ahí, ¿ya? Pero así nunca más se les va a olvidar. Sí, edoxaban, apixaban y rivaroxaban, y el otro el Dabigatran. Las coagulopatías adquiridas como tal, ya falta poco para esta clase. Las coagulopatías adquiridas, ¿cierto? Las vamos a, generalmente, ¿cierto?, van a aparecer en personas con otras enfermedades de base, ¿ya? Muy similar a lo que hablamos recién con la trombopatía adquirida. Eh, Casi siempre se van a manifestar, ¿cierto?, como sangrado mucocutáneo, ¿ya? También posquirúrgico, que esto es lo más importante, ¿ya? Y el tratamiento, la mayoría de las veces, ¿cierto?, va a ser de la causa responsable, ¿ya? Por lo general van a tener un aumento del riesgo de sangrado, en ausencia de historia familiar o personal, obviamente, de trastornos de la coagulación. Y son trastornos mucho más frecuentes que la coagulopatía congénita, porque obviamente estamos mucho más expuestos a este tipo de enfermedades, ya sea por medicamentos, ¿cierto? O por alguna otro elemento.
En cuanto a los trastornos en el metabolismo de la vitamina K, ¿cierto? Hay un déficit de vitamina K que tendrá como consecuencia una disminución de la generación de los factores. Por lo general, ¿cierto? Hay tres situaciones en las que estaría este déficit, ¿cierto? Que es, por ejemplo, una ingesta inadecuada, como lo que les decía recién, alteraciones en la absorción, ¿cierto? Y la inhibición de la vitamina K. Acuérdense que la vitamina K es necesaria, ¿cierto? Para la correcta síntesis y obviamente para el funcionamiento como cofactor de los factores que son dependientes de la vitamina K, que no sé si los recuerdan, ¿ya? O si se lo saben, que básicamente es el factor 2, el 7, el 9 y el 10, ¿ya? Entonces, el que tiene menos vida media es el factor 7, por lo tanto es el primero que se inhibe, ¿ya? Y aquí hay una serie de elementos importantes cuando vamos a anticoagular a los pacientes, que yo creo que es una clase súper importante que no sé por qué no está agregada, ¿ya? Entonces, la síntesis, ¿cierto?, de estas proteínas anticoagulantes forman, ¿cierto?, parte del proceso de la fibrinólisis, como la proteína C y S, acuérdense que dijimos que eran anticoagulantes, ¿ya? Y que también se van a sintetizar gracias a la vitamina K, por lo tanto también van a generar algunos trastornos. El déficit de vitamina K, ¿cierto? En estadios precoces se suele asociar al alargamiento aislado del tiempo de protrombina, que es el TP, ¿ya? Porque, como lo que les decía recién, el factor 7 es el que tiene menor vida media de todos. Sin embargo, ¿cierto? En estadios avanzados se terminan afectando todos los tiempos distantes, ¿ya? Indistintamente, perdón. En general, el tratamiento de estas situaciones, por ejemplo, un paciente que se sobredosificó por vitamina K, ¿ya? Va a ser la administración del plasma fresco congelado o incluso de la vitamina, pero acuérdense que si les damos vitamina, eh, esto va a funcionar, va a hacer efecto tiempo después porque se tiene que metabolizar, ¿cierto? Se tiene que unir como cofactor y después generar los factores. Entonces, obviamente, si el paciente está sangrando, yo no voy a esperar todo ese tiempo dándole vitamina K, ¿ya? Le voy a dar plasma fresco congelado. La coagulopatía intravascular diseminada, ¿ya? Que es un trastorno secundario, ¿cierto? Una activación exacerbada del sistema hemostático. Básicamente lo que hace es generamos una alteración a nivel de los factores de la coagulación que se empiezan a consumir. Entonces el paciente primero está hipercoagulante y después estos factores se agotan. Y cuando se agotan, el paciente hace hemorragia porque como no hay factores de coagulación, hace hemorragia, evento hemorrágico. La activación, ¿cierto?, de la hemostasia culmina en la producción de grandes cantidades de trombina, que se traduce en microtrombosis, que es lo que le decía, por eso se llama coagulación intravascular diseminada, ya sistémica, y que al final genera este consumo que yo les decía. ¿Ya? Básicamente lo que les expliqué, ¿ya? Obviamente como hay elementos de la fibrinólisis, ¿cierto? Vamos a tener un dímero D que va a estar elevado, ¿ya? Eh, el tratamiento como tal va a ser la causa del elemento que estemos viendo, ¿ya? Por ejemplo, una sepsis, ¿ya? Un shock de cualquier tipo, ¿ya? Algún proceso inflamatorio también agudo, traumatismo también, los pacientes con TEC hacen alguna CIT un poco más incipiente dentro de todo, pero son protrombóticos, ¿ya? Los grandes quemados también, algunas patologías obstétricas como la placenta previa, ¿cierto? El desprendimiento de placenta, también está esto de la embolia de líquido amniótico, también puede generar una CIT, ¿ya? Neoplasia, algunos tipos de cáncer, obviamente, ya que podrían estar involucrados como tal. Y todo esto se debe porque hay una activación, ¿cierto? De algo que se llama, bueno, que es el sistema fibrinolítico también, ¿cierto? Eh, que en realidad está dado dentro de sus mecanismos, ¿cierto? Porque la sepsis, el shock séptico y todo esto que yo les dije producen, ¿cierto? Una inflamación sistémica y hay un daño endotelial. Y cuando existe este daño endotelial, lo que hay o lo que existe es que el endotelio empieza a producir algo que se llama factor tisular, cuando el endotelio se daña. Y al producir este factor tisular, cuando, si es que leen o estudian la parte de la cascada de coagulación, ¿cierto? El factor tisular va a ir estimulando, ¿cierto?, los factores de coagulación y esto es lo que va a generar en realidad que se vayan activando, ¿ya? Entonces, si yo tengo un paciente ya que está muy inflamado, con mucho daño endotelial, ya va a activar más o va a producir más de este factor tisular, se va a activar mucho más los factores de coagulación y por lo tanto va a desencadenar en esta coagulopatía intravascular diseminada, que uno las puede denominar dentro de las patologías que son las microangiopatías trombóticas, ¿ya? Donde también tenemos el CHU, ¿cierto? Y otra más, que es la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿ya? Pero obviamente la tenemos que ver dentro de este grupo de coagulopatías. El plasma fresco congelado, ¿cierto? Nos permite reponer los factores de coagulación
Pero obviamente hay que tener ojo, porque si yo tengo un paciente que está en pleno inicio del SID y yo le doy más factores de coagulación dentro de los que se están consumiendo, el paciente al principio va a estar trombótico. Por lo tanto, yo debería llegar con los factores de coagulación cuando se está generando ya este déficit del factor y el paciente está en hemorragia. ¿Cuál es el problema? Que cuando llegamos a ese punto ya estamos llegando tarde a la patología como tal. ¿Ya? Entonces es súper difícil de manejar. Las transfusiones, ¿cierto?, de plaquetas van a mejorar la trombopenia que se va a generar, ¿ya? La heparina la podemos ocupar, pero al inicio, pero obviamente va a ser controvertido, porque si ya están llegando tarde y se consumieron los factores de coagulación, y acuérdense que la heparina no es que duren un par de horas, las heparinas pueden durar un día, 12 horas, ¿cierto?, dependiendo de la dosis muchas veces, y el tipo de heparina que ocupemos. Eh, entonces, obviamente, no podemos administrarlo, bueno, excepto la heparina no fraccionada, que tiene su inhibidor, ¿cierto? O su medicamento para revertirla, pero no podemos estar dando y revirtiendo medicamentos porque llegamos temprano o tarde a alguna patología, ¿ya? Entonces, como para que les quede para la vida, el tratamiento siempre va a ser la enfermedad de base. Y aquí les quise poner esta pequeña foto, ¿cierto? Que habla de cómo se va generando el SIT. Luego tenemos las hepatopatías, ¿ya? Un poco de la mano a lo que habíamos hablado recién. El hígado, ¿cierto? Acuérdense que es un órgano fundamental en el mantenimiento de la hemostasia, ya que es donde se generan los factores de coagulación, que se lo he dicho ya anteriormente. También se genera fibrinógeno y algunas moléculas que intervienen en la fibrinólisis. En general, ¿cierto? Vamos a decidir de alguna manera o vamos a aceptar, ¿cierto?, que las coagulopatías, ¿cierto?, asociadas a todos estos trastornos que son hepáticos son multifactoriales, ¿ya? Lo que le había dicho anteriormente. Hay disminución de los factores de coagulación, hay un déficit de vitamina K también, ¿ya? Disminución tanto de la absorción, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, si el paciente es alcohólico, si tiene colestasis, ¿cierto? Vamos a disminuir la absorción como tal. Va a haber trombocitopenia porque acuérdense que hay una disminución de la trombopoyetina, ¿ya? Y también puede haber un hiperesplenismo también concomitante, por lo tanto se van a destruir más, ¿ya? Va a haber hipofibrinogenia, va a estar alterada, ¿cierto? O aumentada en realidad la fibrinólisis, ¿ya? Más que nada porque hay reducción de estos antifibrinolíticos, ¿ya? Y algunas otras cosas que están asociadas a todo a este proceso multifactorial, ¿ya? Como la CID que habíamos hablado recién, o algún anticoagulante que uno lo puede estar dando como tratamiento en ese momento. El diagnóstico como tal de esta enfermedad, ¿cierto? Es complicado porque ya sabemos que es multifactorial, ya lo vamos a ir sacando por exclusión, ¿ya? Y una vez descartar las otras causas de estas coagulopatías como tal, si obviamente el paciente tiene un daño hepático crónico, lo vamos a ir a sospechar. Ahora, por lo general, en la práctica clínica eso no es tan así, ¿ya? Por lo general, si yo tengo un paciente con daño hepático crónico y está sangrando, es casi lo primero que le voy a echar la culpa, ¿ya? Así que hay que tener ojo con eso. ¿Ya? El tratamiento, ¿cierto?, es variable en función de la clínica, la situación general del paciente. Se le entrega vitamina K, se le puede entregar también plasma fresco congelado, se le puede transfundir plaqueta o los antifibrinolíticos como el ácido tranexámico que le había mencionado recién. Pero como les dije también, esto va a depender. Acuérdense que el paciente con una hepatopatía puede estar procoagulante, entonces hay que ir viendo solamente si es que sangra. Y aquí viene lo que le había dicho sobre el síndrome de von Willebrand, ya, el síndrome antifosfolípido también, y lo que es la hemofilia adquirida. Son los más comunes, ¿cierto? Se dirigen contra los factores en cuanto a los anticuerpos, ¿cierto? Antifactor 8, antifactor 9 y el von Willebrand como tal, pero hay otros anticuerpos que también eh, pueden estar presentes. Ya, en estos casos, ¿cierto? En ocasiones, generalmente, de forma asociada, ¿cierto? Van a haber otros trastornos. Anticuerpos, ¿cierto? Dirigidos contra otros factores de la coagulación, ¿ya? Que obviamente van a jugar un papel importante en la coagulopatía. Espérenme un segundo.
Ahora con mi hijo, por si es que la escuchan hablar. Papá, ¿qué play? Espera, hijo. ¿Ya? Entonces, en estos casos, ¿cierto? La prueba diagnóstica inicial, que nos va a hacer sospechar la presencia de los inhibidores, espérame, hijo, será, ¿cierto? El test de mezcla, obviamente, porque ya sabemos que hay ciertos anticuerpos. Ya, cierto que vamos a objetivar, cierto que los tiempos de coagulación no se van a corregir, lo que les decía recién, básicamente porque hay algunos inhibidores, cierto, que en este caso son los anticuerpos. En el caso del síndrome antifosfolípido, ya, tienen que recordar, cierto, que consiste en la presencia de algunos anticuerpos que tienen esta actividad antifosfolípida como tal a nivel del plasma y en algunos pacientes. Esto va a desembocar, ¿cierto?, que de cierta manera se prolonguen algunos elementos como el TTPA. Espérenme, no sé en dónde queda. Síndrome antifosfolípido, ¿cierto? Donde vamos a tener esta, como les decía, esta prolongación del TTPA, ¿cierto? Obviamente está mediado por estos anticuerpos que van a estar presentes en el plasma, ¿ya? Generalmente entonces lo vamos a asociar a algunos trastornos que... Ah, esperen, chiquillos, ¿sabes que no puedo hacer? Intenté que no hablara, pero le gusta mucho a mi hijo. Ya, me perdí con eso. Entonces, bueno, como dice aquí, bajo el término, ¿cierto?, de anticoagulante lúpico, ¿cierto?, vamos a tener algunos anticuerpos. Ah, ya, en eso yo, ¿cierto? En los anticuerpos. Que se van a manifestar de otra manera, de otra manera. Y estos son los anticuerpos que son los que puse ahí, que básicamente son los que podemos ir encontrando para diferenciarlos. Vamos a tener entonces estos anticuerpos que van a estar en el plasma, ¿cierto? Al final van a desembocar, ¿cierto?, en esta prolongación de los tiempos de coagulación, que es el TTPA, en realidad el que más se prolonga, no el TP, ¿ya? Lo vamos a asociar, ¿cierto?, obviamente a otros trastornos, sobre todo con algunas enfermedades autoinmunes como el lupus, ¿cierto? Algunas conectivopatías, algunas infecciones que son víricas, ¿cierto? El VIH también, que ya en estadio SIDA en realidad, donde lo vamos a ver y lo vamos a ver asociado. Y esto es súper importante porque, bueno, y también, si no mal recuerdo, en algunos síndromes que son linfoproliferativos, ¿ya? Y esto es súper importante porque obviamente en el síndrome, ¿cierto?, de antifosfolípido, además de los eventos que son trombóticos como tal, van a existir también algunas enfermedades que son obstétricas, ¿ya? Y ahí es donde nosotros muchas veces lo sospechamos, como se los dije recientemente. Mujeres, por ejemplo, con aborto a repetición, ¿ya?, donde obviamente vamos a pensar que está pasando algo raro con esta mujer, vamos a ir a buscar los anticuerpos. Por lo general uno parte siempre pidiendo un ANA, porque como ya sabemos que se asocia, ¿cierto?, a lupus, es lo primero que queremos descartar, pero a veces aparece esta entidad. Analíticamente, ¿cierto?, existirá un tiempo de tromboplastina parcial activado, que es el TTPA, como les dije, que no se va a corregir con el test de mezcla, porque básicamente si estamos pensando en que hay anticuerpos disueltos por ahí, va a ser lo mismo que cuando hay inhibidores, ¿ya? En el caso de los inhibidores que hablábamos recién, habían ciertos anticuerpos que estaban dirigidos, ¿cierto?, contra estos factores 9
8 o 9, que le estamos administrando de forma exógena, pero en este caso lo que tenemos, ¿cierto?, es anticuerpos propios que van a ir dirigidos contra estos factores, y obviamente si yo le doy una sangre que está sana, entre comillas, ¿ya? El inhibidor, el anticuerpo en este caso, lo va a atacar y obviamente no va a corregir el defecto. En cuanto a la hemofilia adquirida, ¿cierto?, vamos a tener una aparición de anticuerpos frente al factor 8 en este caso, en pacientes sin historia personal ni familiar de hemofilia. Esta es una entidad que obviamente es grave, por lo general las cosas que son adquiridas tienden a ser un poquito más graves, sobre todo la secundaria. Tiene una alta mortalidad, tiene un curso clínico que es variable, pero por lo general aparecen hemorragias graves con riesgo vital si el tratamiento se demora. El diagnóstico básicamente es el test de mezcla, ¿cierto? Y la dosificación del factor 8, o sea, la cuantificación como tal. Y el síndrome de von Willebrand, ¿ya? Que es que se ha descrito, ¿cierto?, este trastorno, ¿cierto?, como expresión biológica, y su fisiopatología dentro de todo es muy similar a la enfermedad de von Willebrand, pero asocia, ¿cierto?, algunos trastornos, está asociado, perdón, a algunos trastornos que son mieloproliferativos, ¿ya? Y el linfoproliferativo, más que nada por el hecho de que se asocia, ¿cierto?, a algunas neoplasias, ¿ya? El tratamiento por lo general del von Willebrand, del síndrome como tal, de la enfermedad de base, a diferencia del anterior que el que habíamos comentado. Aquí lo que vamos a tratar, ya sea, no sé, acuérdense que los síndromes mieloproliferativos, por ejemplo, el tratamiento de la policitemia vera, ya, de la trombocitosis esencial, o el tratamiento, ¿cierto?, de la leucemia mieloide crónica, ¿ya? Obviamente también si tenemos un paciente con alguna alteración aguda, vamos a utilizar algún tipo de tratamiento de soporte, ¿cierto? Como el factor de von Willebrand, que lo podemos administrar, ya más que nada por su tipo de clínica cuando tengamos eventos hemorrágicos. Eso. Aquí es donde yo le había agregado el tema de la anticoagulación, pero en realidad la saqué para no prolongarlo tanto, ¿ya? Pero si necesitan alguna, ¿cómo se llama? Algún documento sobre eso que no está dentro de lo que es la materia, se los puedo enviar, no hay problema. Y queda una sola clase.